transforma mi interior. Solo tu sangre puede limpiar mi vida. Ven, camina conmigo. Solo en tus manos puedo ser lo que quieres. Ven y sopla, barro soy. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Dios bendiga, hermano Paulito, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Dios bendiga al pueblo de Dios. Amén, hermana Elida, hermana Alda. Dios las bendiga en esta preciosa mañana, amén. Aleluya. Dios bendiga al pueblo de Dios que se está uniendo, nuestra iglesia, amén. Aleluya. Bendiciones, bendiciones, amén. Dios bendiga, amén. Aleluya. Aquí estamos esperando a que todos se puedan reunir en esta mañana, amén. Aleluya. Dios bendiga a todos los hermanos que nos visitan por primera vez, amén. Dios es bueno, amén. Aleluya. Dios los bendiga a todos, amén. Bueno, amados hermanos, en esta preciosa mañana, gloria a Dios, estamos aquí trayendo una palabra de verdad, una palabra de vida, una palabra de esperanza a todos, amén, aleluya, a todo el pueblo de Dios, el pueblo de Maranata, a todos nuestros hermanos de fe, aleluya, que se conectan por medio de este canal, aleluya. Dios bendiga, hermana Marbella, ¿cómo está? Dios te bendiga, te extrañamos mucho. Dios bendiga, aleluya, hermano Carlos. Dios bendiga, hermana Sandra. La paz de Dios con todos ustedes, amén, aleluya. Hoy es un día que tenemos victoria porque Dios nos ha dado la victoria. Pudimos culminar los 7 días de campaña de oración en la madrugada a las 3 de la mañana, amén. Gloria a Dios. Sé que en uno de los días hubo un poquito de obstáculo, pero gracias a Dios que nos permitió estar, aleluya, en esos 7 días. Y creo que Dios, aleluya, nos ha fortalecido. Y hoy nos da una palabra especial para nosotros, amén. Todos, amados hermanos, queremos escuchar la voz de Dios, amén, aleluya. Y yo creo que todos nosotros podemos escuchar esa voz, porque Dios es grande, Él es maravilloso y Él nos habla a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos dice que hay bendiciones cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. Y hay personas a veces que dicen, yo no escucho la voz de Dios, yo oro y siento que no me habla, siento que está lejos de mí, siento que no puedo escucharlo. Pero sí, amados hermanos, yo te voy a llevar a ti a través de la palabra el por qué muchas veces no escuchamos la voz de Dios, cuando realmente, aleluya, Dios nos ha dejado su palabra como su voz para que nosotros podamos escucharle a Él. Simplemente que no le entendemos o tomamos nosotros decisiones incorrectas, la cual, aleluya, no podemos escuchar la voz de Dios realmente como Él nos quiere hablar, amén. Así que en esta mañana voy a orar para dar inicio a esta palabra de Dios y ponerla en las manos del Señor, que sea Él hablándonos a cada uno de nosotros. Así que ahí donde estamos vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa mañana. Te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor, porque tú estás aquí, Señor, en este día de hoy, con nosotros, con tu pueblo, Señor, con aquellos que se han de conectar, Padre. Señor, en esta mañana háblanos porque queremos escuchar tu voz. Y háblanos a través de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, a nuestro corazón, a nuestro intelecto, a nuestro ser. Háblanos, Señor, en esta mañana, Señor. Porque cuando tú hablas, Señor, tú redarguyes. Cuando tú hablas, tú traes cambios. Cuando tú hablas, Señor, tú haces milagros y maravillas. Cuando tú hablas, Señor, en medio nuestro, Señor, trae paz.
y trae bendición, Señor. Y nosotros queremos escuchar esa voz que traiga paz a nuestros corazones. Queremos escuchar esa voz, Señor, aleluya, que traiga bendición a nuestras vidas, Señor. Bendición en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias, Eterno, porque sé que tú estás aquí en medio nuestro. Gracias por tus hijos, Señor, que se están conectando, Señor, a través de este medio. Gracias por cada uno de nuestros suscriptores que también van a escuchar esta predicación, Padre Santo, en esta mañana. Señor, te damos gracias, Señor. Señor, haz un cambio en nuestra vida en este día de hoy. Y que nosotros podamos reconocer cuáles son aquellas áreas de nuestra vida que muchas veces nos impiden a escucharte. Te damos gracias, Señor, en el día de hoy, Señor. Te damos gracias porque sé, mi Padre, que la palabra, Señor, que es como una semilla fértil, Señor, entrará a nuestros corazones, se sembrará en nuestra tierra, Señor, Padre Santo, y ahí, Señor, daremos fruto. Y te damos gracias, Señor, porque ya lo has hecho. En el nombre de Jesús, amén, amén. Así que, amados hermanos, aleluya. Quiero llevarte a la palabra del Señor, amén, aleluya. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30, amén, gloria a Dios. Si alguien me lo puede escribir por ahí, Deuteronomio capítulo 30, amén. Y vamos a estar leyendo los últimos 2 versículos de Deuteronomio capítulo 30, amén. Voy a bajarle a esto un poquito. Aleluya, para que así podamos escuchar lo que el Señor nos está hablando en esta preciosa mañana. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Deuteronomio capítulo 30. Amén. Dice la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo. Aleluya. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Y el 20 dice: amando a Jehová tu Dios, punto número 1, atendiendo a su voz, punto número 2, y siguiéndole a él, punto número 3. Dice: porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Gloria a Dios por esta palabra maravillosa. Amén. Y el tema de esta mañana es la bendición, de la importancia de aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. El Señor dice, aleluya, bueno, Moisés, vamos a hablar de Moisés. Moisés le habla al pueblo de Israel, al pueblo al cual ellos habían salido de una esclavitud, de una opresión en la cual ellos vivían por muchos años, ¿verdad? Y Dios en su misericordia y en su amor decidió en su corazón sacar al pueblo de Israel de toda esa esclavitud y llevarlos a una tierra prometida. Amén. Entonces Dios habla a Moisés y comienza a darle las leyes, las reglas que ellos tenían que llevar, los mandamientos, a fin de que ellos obedecieran y pudieran llegar a la tierra prometida. Amén. Pero resulta que, ¿quién iba a ser testigo de lo que Dios estaba diciéndole al pueblo de Dios? Moisés era el líder y Moisés era el que dirigía a ese pueblo. Y ellos, aleluya, eran dirigidos por ese líder, el cual Dios hablaba a través de él. Entonces Moisés le dice al pueblo que él llamó al cielo y a la tierra por testigo. No había otro testigo, solamente el cielo y la tierra era el testigo, amén, aleluya, de lo que Dios estaba hablando
para ellos. Dios les puso dos caminos. El camino de la vida y el camino de la muerte. El camino de la bendición y el camino de la maldición. Amén. Enfrente de ellos. Ellos tenían que elegir qué camino deberían de tomar, amados hermanos. Aleluya. Como en este tiempo de hoy, nosotros somos los que elegimos el camino que debemos de tomar. Nadie lo va a elegir por nosotros. Amén. Ni nuestros padres lo eligieron por nosotros, ni nuestros antepasados lo eligieron por nosotros. Nadie va a elegir el camino que tú debes de tomar. Aleluya. Porque Dios, amado hermano, el Señor nos dio libre albedrío para que nosotros pudiéramos decidir qué camino tomar. El de la vida o el de la muerte. El que te trae bendición o el que te lleva a maldición. Amén. Y Dios prometía al pueblo restaurarlo y llevarlo a bendición. Pero Él le decía: yo no te voy a exigir que tú tomes este camino. Yo te voy a poner enfrente de ti este camino para que seas tú el que decidas cuál camino tomar. Amén. Entonces no había otro testigo, no había un juez, no había un gobernante, no había un alcalde, no había nadie por testigo. Como hoy en día, aleluya, siempre que vamos nosotros a firmar algo importante, llevamos a un testigo para que esté presente y vea lo que nosotros estamos firmando. En aquel tiempo, el único testigo, lo único que Moisés decía al pueblo: al cielo y a la tierra pongo por testigo de lo que yo te estoy diciendo en este día de hoy. Yo te estoy diciendo que sí hay bendición para tu vida, pero tú tienes que hacer, aleluya, para que recibas esta bendición, tú tienes que elegir qué camino tú vas a tomar. Ahora, si tú no eliges estas bendiciones, si tú no eliges el camino correcto, si tú no eliges escuchar la voz de Dios, que es lo primero que debes de hacer, aleluya, atente a las consecuencias. Y las consecuencias será que vendrá maldición. Y después va a haber un lloro, un lamento, porque vas a caer en ciertas dificultades en tu vida que serán difíciles de salir si no te arrepientes. Aleluya. Entonces, amados hermanos, en esta mañana, una de las cosas que Dios le pidió al pueblo a través de Moisés, amén, a través de Moisés, aleluya, era lo que dice en el versículo 20. Primero, amando a Jehová tu Dios. Amén. Amando a Jehová tu Dios es lo que te lleva a bendición. Amén. ¿Cuántos de nosotros amamos a Dios? Yo amo a Dios. Porque si yo amo a Dios, yo tengo temor a Dios. Porque si yo amo a Dios, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Porque si yo amo a Dios, amado hermano, voy a escuchar su voz y voy a hacer lo que Dios me dice que yo haga. Pero muchas veces, amén, nosotros hacemos lo que nosotros queremos porque no realmente amamos a Dios. El que me ama, ama mi palabra y obedece mi palabra, dice el Señor en su palabra. Amén. Entonces, amados hermanos, cuando realmente yo sé que no escucho la voz de Dios, es porque todavía hay áreas de mi vida las cuales no las he entregado a Dios por completo. No puedo decir que amo a Dios. Amén. No puedo decir que amo a Dios si yo todavía sigo haciendo mi propia voluntad. No puedo decir que amo a Dios si yo solamente estoy escuchando a la voz de mi corazón. ¿Qué voz estoy escuchando? Amén. Porque hay varias voces que nos hablan a nosotros. Hay varias voces que nos hablan a nosotros. Uno, está la voz de Dios, que es su palabra. Está la voz de Satanás, porque Satanás también nos tienta, nos habla, nos envía mensajes subliminales a nuestra mente y está de ti rechazarlo o recibirlo. Está la voz de tu corazón,
La palabra del Señor dice, no confiéis en vuestro propio corazón, porque el corazón del hombre es engañoso. Amén. Y cuando nosotros escuchamos nuestro propio corazón y determinamos hacer cosas que en el momento después nos va a llevar a caminos equivocados, después decimos, ay, es que yo lo hice porque lo sentí en mi corazón hacerlo. Entonces, porque lo sentiste en tu corazón, fracasaste, porque no era lo que Dios quería que tú hicieras. Yo tomé esta elección porque lo sentí en mi corazón. Amados hermanos, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, no la voz de Satanás, no la voz del hombre, no la voz del corazón. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y hoy en día nosotros no hemos recibido plenamente la bendición de Dios porque no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Dios nos habla, amados hermanos, a cada uno de nosotros. El Señor no solamente dice que nosotros oigamos, Él también dice, estemos atentos a lo que Él nos habla. Amén. Pongamos atención detalladamente a lo que Él nos habla. Yo he hablado en varias ocasiones acerca de esto, porque muchas veces lo escuchamos simplemente por el frente, pero no ponemos detalladamente nuestra atención a su voz. Cuando nosotros ponemos atención a la voz de Dios, nosotros aprendemos. Nosotros, aleluya, entendemos lo que se nos habla, aprendemos lo que se nos habla y podemos tener cambio porque Él lo dijo. Amén, aleluya. Así que, amados hermanos, te voy a explicar a ti por qué muchas veces, aleluya, nosotros no escuchamos la voz de Dios. Amén. La palabra de Dios nos enseña. Amén. Voy a pasarme a otro versículo. El por qué no escuchamos bien la voz de Dios. Y lo voy a llevar a Génesis capítulo 3. Amén. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Aleluya. Y vamos a estar leyendo ahí. En Génesis capítulo 3. El versículo 10. El versículo 9 y 10. Dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Nosotros podemos escuchar la voz, aleluya, de Dios, pero muchas veces el miedo nos impide a recibir la bendición. El miedo, porque yo quiero decirte, amados hermanos, que el miedo no viene sin causa. Tiene que pasar algo para que entre el miedo. El miedo, aleluya. Tiene que abrirse una puerta para que entre el miedo. Y en este caso, ¿cuál fue la puerta que se abrió para que entrara el miedo en Adán y Eva? ¿Qué pasó ahí? Y todos nosotros sabemos que fue a causa del pecado. Pero antes del pecado tuvo que haber algo para que entrara el miedo. Recuerda usted que Dios hablaba, aleluya. Dios hablaba con el hombre desde el principio que Dios formó al hombre, Adán y Eva. Dios tenía una comunión con el hombre. Desde el momento que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, Dios tiene comunión con nosotros porque nosotros hablamos con Él y podemos escuchar su voz. Y así Adán escuchaba la voz de Dios. Y Dios le dijo a Adán, de todo lo que esté aquí en este huerto vas a comer, menos de este árbol no comerás. Entonces ya había oído Adán lo que se le había dicho de parte de Dios. Dios mismo le habló a él y le dio instrucciones. Amén. Aleluya. Entonces, amados hermanos, ¿qué pasó? Vino
Eva, la mujer de Adán, y escuchó la voz de su corazón. ¿Por qué digo que escuchó primero la voz de su corazón? Porque ella comenzó a mirar y a codiciar el árbol. Y ahí, al escuchar la voz de su corazón, vino ella, amén, aleluya, escuchó la voz de Satanás a través de la serpiente. Y cuando escuchó la voz de Satanás, ella abrió la puerta al enemigo y tomó de aquel fruto que no debía de comer, de aquel árbol que no debía de tocar. Ella debió haber escuchado la voz de Dios primero. Amén. Entonces, ¿qué viene pasando, amados hermanos? Muchas veces nosotros tenemos que detalladamente poner atención a qué voz escuchamos. Lo que a mí me agrada es la voz de mi corazón. Lo que Satanás me dice que yo escuche o lo que Dios quiere que yo escuche. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo no quiero escuchar la voz de mi corazón, amados hermanos. Porque eso fue lo que pasó con Eva. Ella miró el árbol y le fue agradable a sus ojos. Y ahí aprovechó el enemigo y comenzó a hablarle súbitamente. Amén. Y ella escuchó la voz del enemigo. Entonces, ¿qué pasó, amados hermanos? Dice que cuando ellos tomaron de aquel árbol, dice que sus ojos fueron abiertos, los dos, dice, y conocieron que estaban desnudos. Entonces empezaron a coser hojas de higuera y se hicieron delantares. Y el 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Amén. Cuando entonces escuchan la voz de Dios y se dieron cuenta que estaban desnudos porque habían desobedecido, porque habían escuchado primeramente la voz de lo que ellos querían hacer, la voz de Satanás, amén, amados hermanos, entonces ellos se escondieron de la presencia de Dios. Por eso hoy en día hay personas, amén, que cuando están firmes en una iglesia, cuando están firmes y dicen, aleluya, que están bien delante de Dios y comienzan a hacer un pecado, comienzan a desobedecer, comienzan a hacer lo que su corazón les dice que haga, comienzan a prestarle atención a personas, aleluya, enviadas posiblemente por el enemigo, a escuchar la voz de otro, pero no se alinean con Dios y escuchan la voz de Dios, entonces su vida comienza a menguar en lo espiritual. Comienzan a decaer, comienzan a sentirse vacíos, comienzan a sentirse que Dios ya no les habla, comienzan a sentirse, aleluya, que están débiles en la fe. ¿Por qué? Porque han escuchado una voz diferente a la voz de Dios. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, somos bendecidos, estamos firmes, nadie nos puede apartar del amor de Dios, aleluya, ni de la fe puesta en nosotros por Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que pasa con mi vida espiritual? Tengo muchas personas que me dicen, pastora, me siento débil en la fe, siento que hay algo que me impide buscar a Dios, escuchar a Dios, hay algo que me impide no salir adelante. ¿Qué es? Entonces, analízate. ¿Serás que has escuchado la voz de Dios o has escuchado la voz de tu intelecto? ¿Has escuchado la voz del enemigo? Aprendamos, hermano, a escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿qué pasó cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos? Tuvieron miedo. El miedo te aparta de Dios. El miedo te hace esconderte de Dios. El enemigo busca que tú y yo abramos una puerta
en desobediencia y cometamos pecado para después poner temor y miedo en ti y estancarte. El miedo te estanca, no te deja avanzar. Por eso en esta hora yo te digo, aprende a escuchar la voz de Dios. Elige estar atento a lo que Dios te está hablando, amados hermanos, y no le pongas atención a lo que otro te está diciendo. Poner atención a lo que Dios te dice, porque lo que Dios te dice va a traer paz a tu vida, porque lo que Dios te habla va a traer bendición a tu vida, porque lo que Dios te habla va a edificar tu vida espiritual. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Yo te voy a llevar, aleluya, a una palabra, amén, aquí en Primera de Samuel. Vamos a ver en Primera de Samuel las consecuencias que está, aleluya, de no escuchar atentamente a la voz de Dios. Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Amén. Aleluya. Aleluya. Versículo 3 dice, Primera de Samuel 28, 3. Dice, ya Samuel había muerto. Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Dice, se juntaron pueblos filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Mira lo que hace Saúl en este momento, dice. Y cuando vio Saúl al campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Mire nada más lo que hizo este hombre Saúl. Amén. Mire nada más. Amén. A causa de la desobediencia que hizo Saúl primeramente. Acuérdense, amados hermanos, que la palabra del Señor ahí en Primera de Samuel nos habla la historia de Saúl. Un varón que Dios lo eligió para que sea rey de Israel. Aleluya. Que Dios lo iba a ungir como rey de Israel. Pero también que Dios le dio un mandato a través de Samuel. Aleluya. Y dice que él desobedeció a la voz de Dios. Él desobedeció lo que Dios le estaba hablando. Y por cuanto él desobedeció, aleluya, dice la palabra del Señor en Primera de Samuel capítulo 28, 3. Dice que ya Samuel había muerto. Pero Saúl todavía quería escuchar la voz de Dios y ya había sido desechado por Dios. Entonces no había allí ni profeta que le hablara a él. Samuel ya había muerto. Entonces mira lo que hizo Saúl. Dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ahí en 1 Samuel 28, 5, dice, tuvo miedo. Cuando Saúl vio que los enemigos estaban cerca, tuvo miedo. Cuando Saúl vio que aquellos iban a tomar control de Saúl y de su gente, tuvo miedo y se confundió. Y ahí él quería escuchar la voz de Dios. Ya se había apartado, el espíritu de Jehová se había apartado de Saúl, pero ahí él sí lo quería escuchar. Y mira el error que hizo Saúl. Dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Cuando nosotros somos desobedientes a la voz de Dios, el Señor se aparta. Y tenemos que tener mucho cuidado en esto, porque Dios nos ha dejado la elección de que nosotros escuchemos la voz de Dios para que tengamos vida en Él, para que tengamos prosperidad en Él. Pero si nosotros elegimos, aleluya, desobedecer la voz de Dios, Dios se aparta.
Entonces Saúl estaba, oh Dios mío, ya vienen los filisteos, dame sueño, Señor, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago, Dios mío? Y está esa confusión en la mente de Saúl, ¿qué hago en este momento? Pero dice la palabra de Dios que ni Dios le respondió, ni Dios le dio sueños de qué hacer, ni había profeta para decirle a Saúl qué hacer. Qué tristeza es darse cuenta que Dios se ha apartado de nuestras vidas porque hemos sido desobedientes. Qué tristeza es darse cuenta que muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad y Dios nos deja. El Señor se aparta. ¿Por qué? Porque tú quieres hacer tu voluntad y no te importa lo que Dios quiere hacer contigo. Nosotros que elegimos, amén, como decíamos al principio. Entonces, amado hermano, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que como Dios no le respondió ahí en 1 Samuel 28, dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Por Dios, mira hasta dónde llegó Saúl. Dice, yo no escucho a Dios, entonces tengo que escuchar a alguien. Búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación. Él prefirió escuchar la voz de Satanás que escuchar a Dios. O humillarse, reconocer quién era Dios. Pero Saúl ni se humilló, ni reconoció quién era Dios, ni reconoció de sus pecados. Él siguió, aleluya, y el pecado lo fue envolviendo más y más y más y más. ¿Y sabe qué pasó? Que prefirió escuchar la voz de una mujer adivina. Amados hermanos, Dios no nos permita nunca a nosotros escuchar la voz de una mujer que no tiene a Dios en su corazón. Hermano, la palabra del Señor dice que por los frutos se conoce quién viene de Dios y quién no. Si yo pongo atención a una persona, primero, que no busca a Dios, segundo, que no tiene temor de Dios, tercero, que no está plantada en una iglesia, que no busca a Dios, que no adora, que no tiene los frutos del Espíritu Santo, ¿por qué yo le voy a hacer caso? Porque yo voy, tal vez sea un espíritu de adivinación que esté hablando a través de esa persona. Yo no tengo por qué ponerle atención a una persona que no tenga el temor de Dios. Yo no tengo por qué ponerle atención a una persona que no me muestra los frutos del Espíritu Santo en su vida. Yo tengo que ponerle atención, aleluya, aquel a quien Dios me envía, pero tiene que mostrarme frutos como señales. Porque el Señor dice, por su fruto los conoceréis. Por sus frutos conoceréis quién viene de Dios. El enemigo viene a engañar a su pueblo. Saúl estaba siendo engañado a sí mismo por su propia desobediencia. Porque él mismo eligió. Dios le habló. Dios le dio la oportunidad. Dios lo iba a ungir a él como un aleluya. Dios lo iba a ungir como rey, como escogido de Dios. Pero él prefirió escuchar su propia voz, prefirió hacer lo que a él se le hizo en gana, prefirió hacer su propia voluntad, desobedeció a Dios, hizo lo que él quería y Dios lo desechó. Y como Dios lo desechó, él ahora que estaba en un momento de crisis, él ahora que estaba en un momento de necesidad, porque los filisteos venían en contra de él, porque se estaban juntando los enemigos, él ahora estaba confundido, él ahora quería escuchar a Dios, pero ya era demasiado tarde.
Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Y este es el tiempo de nosotros elegir la vida a través de escuchar la voz de Dios realmente. Escuchar su palabra, no escuchar al hombre, no escuchar a aquel ni aquel, aleluya. Escuchar a Dios directamente, amados hermanos, porque el hombre no nos va a bendecir a nosotros. Es Dios quien nos bendice a cada uno de nosotros. Comparte este audio en este momento porque Dios está hablando para tu vida. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere que tú tengas vida eterna. Dios no quiere que tú vivas en maldiciones. Dios quiere bendecirte, amados hermanos. Dios quiere exaltarte. Dios quiere llevarte de triunfo en triunfo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo te digo y te estoy hablando con la palabra del Señor. Mira lo que hizo el rey Saúl. Dice que él entonces, santo, envió a criados y dijo: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y como Saúl tuvo miedo, dice la palabra del Señor, dice, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche para que no lo descubriesen. Santo, yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana. Pero tenemos que tener cuidado, amados hermanos, porque tal vez vaya usted a consultar a alguien a escondidas porque la pastora no lo mira, porque el pastor no lo mira, porque el hermanito no lo mira. Los ojos de Dios sí te están viendo. Los ojos de Dios te están viendo. Tené cuidado a quien tú le pides un consejo. Tené cuidado a quien tú le hablas. Tené mucho cuidado porque Dios conoce las intenciones de tu corazón. Dios conoce el por qué tú vas a buscar la ayuda en otro. Por qué tú quieres prestar atención a lo que una persona que es carne, que es sangre, que está enfrente de ti te va a decir. Y por qué no doblas rodillas a buscar el consejo del Señor. Por qué no le dices al Señor: Señor, heme aquí de madrugada, Padre. Doblo rodillas a ti. ¿Qué hago en este momento? Estoy pasando por un momento de angustia, de crisis, de necesidad. Señor, los enemigos están frente de mí, me hacen la guerra día y noche. ¿Por qué, Señor, está pasando esto, Señor? ¿Por qué no poner mi confianza en ti, Señor? Háblame, pero que seas tú, Señor. Háblame, Señor, y dame, Padre, aleluya, la señal que eres tú, amado hermano. El enemigo también engaña. El enemigo te hace creer que las cosas, hay muchas cosas que vienen de Dios, mas no vienen de Dios. Porque Satanás conoce la palabra del Señor. Y Satanás quiso engañar a Jesucristo con la palabra del Señor. Hay muchas cosas que nosotros creemos en nuestro corazón que vienen de Dios, mas no vienen de Dios. Acuérdese cuando Jesucristo estuvo en el desierto, que Satanás se le apareció en aquellos 40 días y 40 noches y le dijo: come de estas piedras. ¿Por qué? Porque sabía que estaba escrito en Éxodo. Estaba escrita la palabra del Señor, que no solo de pan vivirá el hombre. Que no solo, aleluya, de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que estaba en la boca del Señor, de Jehová. Y por eso Dios, Jesucristo, le dijo a Satanás: apártate de mí, Satanás, porque escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Tenemos, amado hermano, que estar atento a la voz de Dios, como dice Deuteronomio. Esté atento a la voz de Dios. ¿Quién es el que te está hablando? ¿Será tu mente, tu propio intelecto, tu corazón? Aleluya. ¿O será el Espíritu de Dios que te habla, que gime? Amados hermanos, nosotros tenemos lucha en nuestra mente todos los días. Todos los días luchamos. Todos los días, mira hermano, aquí hay una medida. Tenemos 2 ojos, 2 oídos, 2 orificios, 2 manos, 2 pies.
2 riñones, 2 pulmones. Hermanos, aquí el enemigo muchas veces nos habla por aquí y Dios nos habla por acá. Y el enemigo nos dice, haz esto, haz aquello, te va a ir bien. Mira que la hermanita te está haciendo la guerra. Haz esto, haz aquello. Y Dios te está hablando, no lo hagas. Ora, clama, yo estoy contigo. ¿Cuál voz escuchamos? ¿La voz de Satanás o la voz de Dios? Si nosotros no nos fortalecemos en el Señor, si no ayunamos, si no adoramos, si no buscamos atentamente a la voz de Dios, nosotros comenzamos a escuchar, a darle prioridad más a la voz del enemigo que a la voz de Dios. Y estamos desechando a la voz de Dios. Y por tanto yo obedecí a esta voz que me está hablando acá. Y comencé a tener rencores contra la persona. Comencé a hacer o a decir una palabra de maldición, porque la palabra que sale de mi boca puede ser de maldición para ella. O comencé a juzgar, o comencé a criticar, a murmurar, porque esta voz era más fuerte. Esta voz la dejé penetrar en mi corazón. Entonces, hermano, tuve consecuencias. No, hermano. Nosotros debemos de madurar en el espíritu. No caigamos a esa falsedad, aleluya. Tenemos que madurar en el espíritu. Quiero ser bendecida. Pon atención a lo que Dios te está hablando. Y antes, aleluya, de saber si es realmente Dios el que te está hablando, amado hermano, pide confirmación de Dios. Y no pidas confirmación una sola vez. Pide confirmación 3 veces. Acuérdese de Elías cuando estuvo en aquella cueva. Dice que venían unos vientos que parecían que parecían como si fuera de Dios. Pero no era. Dios no estaba ahí. Dios no estaba ahí. Acuérdese que de repente vino una segunda confirmación que parecía que Dios estaba en el asunto, pero Dios no estuvo ahí. Amados hermanos, aleluya. Tenemos que pedir confirmación al Señor varias veces. Varias veces, amados hermanos, aleluya. Dios es poderoso y Dios nos está hablando hoy porque Él quiere que tú y yo crezcamos. No nos dejemos guiar por nuestras emociones. No nos dejemos guiar porque alguien nos hable bonito, amados hermanos. Porque Satanás es engañoso y en este tiempo Él ha venido a confundir al pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor que en estos tiempos muchos apostatarán de la fe. Muchos dejarán el primer amor para irse en pos del hombre. Dios no nos quiere que nosotros nos vayamos en pos del hombre. Dios quiere que nos vayamos en pos de Él. Que amemos a Dios con todo nuestro ser. Que nosotros le busquemos. Que nosotros le amemos. Que nosotros estemos atentos a su voz. Y que nosotros seamos prósperos en Él. Aleluya. Dios es santo. Y dice la palabra del Señor, te voy a seguir diciendo lo que dice aquí en 1 Samuel versículo 28, lo que hizo Saúl, aleluya. Y dice, y dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová. Escuche bien el otro error que hizo Saúl. Saúl le juró por Jehová, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Escuche bien. Cuando ya Jehová lo había desechado, cuando Dios ya no le hablaba ni por sueño, todavía Saúl le afirmaba, como quien dice, Dios está conmigo y nada te va a pasar. Así hay muchos hermanos. Así hay muchos cristianos que se han apartado de Dios y te engañan diciendo, Dios está contigo y nada te va a pasar. Haz esto.
Mira, haz esto. Yo te digo que hagas esto porque nada te va a pasar. Y te inducen a cometer pecado. Como Satanás le dijo, la serpiente le dijo a Eva, hazlo porque nada te va a pasar. No crea lo que te dice esa voz de Dios. Hazlo porque nada te va a pasar. Tened cuidado, amados hermanos. Porque hay de aquel que cae en las manos de un Dios vivo y nosotros conocemos un Dios vivo. Un Dios, aleluya, que nos ama, un Dios que es real, un Dios que está con nosotros, un Dios, aleluya, misericordioso. Estamos a tiempo de buscarle y de poner atención a su voz, porque Dios es real. Amados hermanos. Y dice que la mujer entonces le dijo, ¿a quién te haré venir? Y él le respondió, hazme venir a Samuel. Acuérdese que ella era una divina, una medium. A Samuel, el espíritu de Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Ella buscó, aleluya, Saúl buscó el poder de Satanás y los demonios. Él buscó la mentira. Bendito sea el nombre del Señor. Él buscó la mentira. Él prefirió que Satanás lo siguiera engañando a él. Él prefirió, aleluya, la mentira antes de volverse a Dios. Y así habemos muchos preferimos seguirnos engañando antes de volvernos a Dios. Escucha a Dios para que vivas tú y toda tu descendencia, dice el Señor. Y yo les animo que ustedes sigan leyendo esta palabra en Primera de Samuel, capítulo 29. Y que el Espíritu de Dios le dé conocimiento de esta palabra para que nadie caigamos en esos errores. ¿Por qué no escucho la voz de Dios? ¿Porque hay miedo? ¿Porque hay desobediencia? ¿Porque prefiero escuchar la voz de mi corazón? ¿Porque prefiero escuchar, aleluya, la voz de mi intelecto, de mis emociones, de mi mente? ¿Porque prefiero escuchar, aleluya, la voz de Satanás, la voz de la divina? Oh, porque la divina me va a decir. Nosotros sabemos que tenemos que escuchar una voz y es la voz de Dios, no es la voz de la divina. Mire, le voy a llevar una palabra en el cual los hombres, el pueblo de Israel no querían escuchar la voz de Dios y ellos querían escuchar la voz del hombre. Vamos a irnos a Éxodo, amén. Éxodo, aleluya. La palabra del Señor nos lleva a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, aleluya. Y vamos a leer ahí, en Éxodo capítulo 20, el versículo 19. Mira lo que dice el pueblo a Moisés. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Imagínense otro error que a veces tenemos nosotros. Queremos escuchar a la persona que tenemos enfrente, a la que nosotros miramos, a la que nosotros podemos palpar. Aleluya, con nuestra mirada, que podemos escuchar ahí enfrente, pero no queremos escuchar a Dios. Santo es el Señor, aleluya. Dios nos libre, porque Dios primeramente, aleluya, nos habla a nuestro corazón y sin que nosotros hablemos, sin que nosotros mencionemos todo, Dios puede poner un instrumento enfrente de nosotros para confirmarnos lo que nosotros hemos pedido. Aleluya.
Pero el pueblo le decía al Señor, a Moisés, nosotros no queremos oír a Dios, queremos escucharte a ti. Si nosotros te escuchamos a ti, Moisés, estamos bien. Pero hoy no queremos escuchar a Dios porque entonces vamos a morir. ¿Por qué vamos a morir? Porque ellos eran desobedientes. Porque ellos querían hacer lo que se les daba la gana. Porque ellos querían fundir dioses de oro, de plata, con sus manos. Porque ellos tenían que ver algo físico para creer que Dios estaba en eso físico. Viendo todas las maravillas que Dios hizo en el desierto con ellos, todavía no querían hablar con Dios directamente. Y hay muchos así, que todavía viendo las maravillas que Dios hace, no quieren hablar con Dios. Prefieren buscar a otro que hablen con Dios por ti. Amados hermanos, yo sé que Dios puede usar al hermano en oración. Yo sé que Dios le contesta al hermano. Yo sé que Dios le contesta a la pastora. Dios le contesta al pastor, al evangelista. Dios lo usa. Pero también Dios me escucha a mí. Dios también, aleluya. Tú debes de creer que Dios también te escucha. Tú debes de creer que tú también eres hija de Dios. Hijo de Dios. Y Dios te escucha, amados hermanos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Tú también debes de creer que Dios va a contestar tu petición. Y muchos nos recargamos en los demás. El pueblo estaba recargado en Moisés. Por eso Moisés por un momento sintió la carga pesada. El pueblo solo quería que Dios se comunicara con Moisés y que Moisés hablara con ellos. Ellos no querían en el momento hablar con Dios. Ahí lo dice la palabra del Señor. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Ellos viendo lo que Dios hacía se pusieron de lejos. Prefirieron estar de lejos a Dios. Aleluya. Pero dice la palabra del Señor, dice que ellos le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, tú digno, habla tú porque a ti te vemos, a Dios no lo vemos, que Él no hable con nosotros. Imagínense nada más. ¿Por qué muchas veces nosotros no queremos escuchar la voz de Dios? Porque queremos que sea alguien que hable con nosotros y que Dios no hable con nosotros. Entonces dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Escuche bien nada más. Ahora, yo lo llevo, bendito sea el nombre del Señor, a Hebreos capítulo 3, que nos da la explicación, el por qué el pueblo no quería hablar con Dios. Hebreos capítulo 3, vamos a ver. Hebreos capítulo 3, dice, aleluya. Dice, el versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Imagínense. Y está hablando de lo que pasó en Éxodo capítulo 20. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación cuando el pueblo de Israel provocó a Dios. Aleluya. En el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron, dice Dios. Dios está hablando aquí. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y les dije, siempre andan vagando en su corazón. Anda vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo.
Y dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza al principio. El 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis su corazón. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Por qué muchas veces no oyemos la voz de Dios? Porque endurecemos nuestro corazón. Y queremos que sea solamente el hombre que nos hable, pero no queremos que Dios nos hable. Aleluya. Amados hermanos, hay muchas bendiciones si nosotros escuchamos atentamente a la voz de Dios y no endurezcamos nuestros corazones. La palabra del Señor dice que nosotros somos ovejas, ovejas de su prado. Y la palabra del Señor, amados hermanos, en Juan capítulo 10, versículo 27. Y ya voy a terminar. Aleluya. Juan capítulo 10, 27 nos dice. Aleluya. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si tú y yo, amados hermanos, escuchamos la voz de Dios, amamos a Dios, ponemos atención correctamente a su voz y le seguimos, nosotros somos sus ovejas. Y dice el Señor, amén, aleluya, que nosotros le seguimos y Él nos da vida eterna. Hoy Dios quiere darte vida eterna. Por eso nosotros debemos analizar en nuestra vida a quién nosotros escuchamos. ¿Será que escuchamos la voz de nuestro corazón? ¿Será que escuchamos la voz de nuestra mente, nuestros pensamientos? ¿Será que escuchamos la voz de Satanás cuando nos tienta? ¿Será que escuchamos la voz de la divina? La voz del hombre que a veces sin tener fruto nos guiamos por lo que nos dice esa persona y no por lo que nos dice Dios. Tenemos que tener temor de Dios. Realmente si tú y yo amamos a Dios, le escuchamos a Él. Comienza a amar al Señor por sobre todas las cosas. Ama al Señor más que a ti misma. Más que a ti mismo. Porque si yo no amo a Dios, ¿cómo me amo a mí mismo? Muchas veces las personas se autodestruyen porque no se aman a sí mismos. Y no se aman a sí mismos porque no han aprendido a amar a Dios. Hermano, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia de Dios, una iglesia escogida, una iglesia santa, una iglesia pura. Dios tiene que habitar en mi corazón, en mi casa. Dios tiene que habitar dentro de mí. Aleluya. Así que, amados hermanos, como ovejas del Señor, prestemos atención a lo que dice en Deuteronomio capítulo 30, que dice, aleluya, que escojamos, lo voy a leer nuevamente. Dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Escoge la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Si tú aprendes a escoger la vida, si tú aprendes a escoger a Dios, si tú aprendes a amar a Dios, si tú aprendes a estar atento a lo que Dios te dice, a seguir sus pasos, no solamente tú vas a tener vida, sino toda tu descendencia. Empieza por ti. No espere que otros se acerquen a Dios para que tú sigas a Dios. Empieza por ti. Muchas veces, amados hermanos, nosotros buscamos la oración porque queremos que Dios, aleluya, queremos que Dios cambie a nuestro esposo, cambie a nuestros hijos, cambie a nuestra hermana, cambie a nuestra familia, y nosotros estamos lejos de cambiar.
debemos de empezar por nosotros. Debemos de cambiar nosotros. Debemos de aprender a confiar en el Señor y ponerle al Señor en sus manos nuestra familia, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros parientes. Y debemos empezar por nosotros. El cambio debe empezar por ti. Busca a Dios, oye la voz de Dios, comienza a ser oveja de su prado. Los que escuchan la voz de Dios le siguen a Dios. Y los que le siguen a Dios tienen vida eterna. Y si tú tienes vida eterna juntamente contigo, la bendición vendrá para tu casa, para tus hijos, para tu familia. Todos los que habiten en tu casa están bendecidos a causa de la bendición que ha venido a ti. Porque es importante escuchar la voz de Dios. Porque Dios quiere que tú seas bendecido. Hermano, quiero decirle una cosa. La bendición no solamente es tener verdes en las manos. La bendición no solamente es tener verdes en los bancos. La bendición es tener salud. La bendición es tener una casa llena de paz. La bendición es tener alimento en nuestra casa. La bendición es saber que Dios nos guarda, que Dios nos guía. La bendición es saber que mi confianza está en Dios. La bendición es saber que no tengo temor a malas noticias porque Dios está conmigo. La bendición, hermanos, abarca muchas cosas en nuestras vidas. No solamente mucha gente se engaña y se autoengaña diciendo, yo estoy bendecida porque yo tengo dinero en mis manos y voy a cruzar mis manos y no necesito a Dios. Mucha gente, hermano, hoy en día usted y yo lo podemos vivir, lo podemos ver, lo podemos experimentar. Hay tanta gente hoy en día, mira, abramos nuestros ojos, que tienen tanto dinero, están pudridos de dinero en los bancos, amados hermanos. Hoy en día se están muriendo, ni el dinero los puede salvar de esa plaga. Ni el dinero los puede salvar de la plaga. El dinero no nos puede salvar de la mortandad. Pero si tú y yo ponemos atención a la voz de Dios y seguimos sus pasos como hijos realmente, amados hermanos, yo quiero seguir a fulano o quiero seguir a Dios. Yo no sé por qué el Señor me está trayendo esto, pero mira, amados hermanos, de repente el Señor, antes, en ciertas ocasiones, el Señor me decía a mí, mira mi pueblo cómo anda. Decía, miren que viene un gran evangelista, que viene, no voy a mencionar nombre, va a venir un gran evangelista y se va a llenar el Coliseo y se va a llenar aquí, va a venir este gran evangelista y la gente va en pos del evangelista. En pos de esa persona, amados hermanos, que va a ir a hablar una palabra, que se dice que porque Dios lo usa. El Señor, amado hermano, quiere que tú vayas detrás de Él, no detrás del hombre, amados hermanos. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos de esos grandes evangelistas se han apartado del Señor. Se han apartado del Señor. Yo quiero seguir los pies del Maestro, que es el Señor Jesucristo. Yo quiero predicar como predicaba el Señor Jesucristo. Yo quiero solamente poner las manos sobre los enfermos y saber que es el Espíritu Santo el que está sanando, porque yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Es Dios el que tiene el poder. Es el Espíritu Santo que tiene poder. Por tanto, Él es el que se lleva la gloria. Nosotros no nos podemos llevar la gloria de nada. Así que, amados hermanos, no pongamos atención a lo que mira nuestros ojos. No le pongamos atención a lo que dice nuestro corazón, a lo que dice nuestra mente. Pongámosle atención a lo que dice la palabra de Dios. Porque su palabra es viva y es eficaz. Y la palabra es la palabra que viene de la boca de Jehová.
Dios te bendiga en esta preciosa mañana y vamos a orar para que sea Dios, aleluya, guiándonos a que aprendamos a escuchar bien su voz. Amén. Padre que estás en gloria. En este momento, Señor, yo te doy gloria y te doy honra por esta palabra, Señor. Sé que es de edificación para mi vida y para muchos. Y yo te pido, Señor, que esta palabra llegue hasta los confines de la tierra. Que esta palabra llegue a aquellas manos de aquellas personas que sí realmente lo necesitan, que están hambrientos de ti, que están sedientos de ti, Señor. Padre, porque esta palabra ha venido de parte de ti, Señor. Que pongamos atención a tu voz, que aprendamos a elegir, Señor. Padre Santo, aleluya, a escoger la vida. Señor, yo me quedo quieta, esperando que seas tú quien me hable. Señor, pacientemente esperando que seas tú que me confirmes, Señor. Y no haré nada hasta que seas tú, Señor, el que me dé señal de lo que tú me estás hablando. Enséñanos a cada uno de nosotros a escuchar tu voz atentamente. Enséñanos a reflexionar y aprender, Señor, que muchas veces nosotros fallamos. Muchas veces nosotros, Señor, creemos que tú nos hablas cuando eres tú el que no nos habla. Tú mismo dices en Ezequiel que hemos recibido palabras de profetas y que han dicho, Dios dijo y Dios no ha dicho nada. Por eso, mi Padre, nosotros muchas veces fracasamos. Muchas veces nos escondemos como hizo Adán y Eva en el huerto. Muchas veces, Señor, por el miedo que ha entrado en nuestra vida a causa de la desobediencia y del pecado, Señor, muchas veces nos alejamos de ti, nos alejamos de tu palabra, nos alejamos, Señor, Padre, y hay consecuencias graves, Señor. No permitas que venga en nosotros espíritu de confusión como le pasó a Saúl. No permita, Señor, que nosotros vayamos a consultar a otros, Señor, a causa de lo que sentimos en nuestros corazones. Más bien, redarguye nuestros corazones y trae convicción, Espíritu Santo, para que nosotros nos pongamos a cuentas contigo, para que nosotros reconozcamos nuestros errores, para que nosotros reconozcamos nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos, Padre, en esta hora, Señor, aleluya, a que nosotros tengamos convicción, Señor, de lo que hacemos a diario. Señor, ayúdanos, Señor, a no caer en errores, Padre. No permitas, Padre Santo, en esta mañana yo te pido, Señor, que no permitas, Padre de la gloria, que nosotros vayamos a tomar caminos equivocados, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que hable a nuestro corazón, que nos guíe, que nos dé señal que eres tú el que nos está hablando, Padre. No permitas que nosotros tomemos decisiones a la ligera. No permitas que nosotros pongamos atención, Señor, Padre, a muchas cosas que dice el amigo, la amiga, el consejero, la consejera. Muchas cosas, Señor, que están fuera de ti. Padre eterno, enséñanos a humillarnos delante de tu presencia, porque es ahí en tu presencia donde nosotros vamos a aprender a escuchar tu voz. Porque esa voz que tú tienes para nosotros nos va a traer la bendición, nos va a traer paz, nos va a traer armonía, Señor. Padre, que seamos uno, Señor. Jesucristo oraba en las madrugadas y esperaba escuchar tu voz. Y tú le fortalecías diariamente. Tú le fortalecías, Señor, y tú lo guiaste hasta lo último, Padre. Gracias, Señor, en esta mañana. Te pido por cada siervo, por cada sierva, hermano, hermana, Señor. No permita que nosotros nos guiemos por nuestras propias emociones. Enséñanos, Señor, a bendecirte. Enséñanos a honrarte. Enséñanos a obedecerte. Enséñanos, Padre Santo, a hacer tu voluntad. Te damos gracias, eterno Dios. Te damos gracias, amado Dios. Aleluya. Danos sabiduría para que seas tú hablando a nuestros corazones. Gracias, Dios, te adoramos
en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, aleluya, que seas tú obrando en nuestras vidas. Amén, amén, amén. Aleluya. Dios te bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana. Dios bendiga tu día. Y te pido, aleluya, que no te apartes del Señor. Sigue adelante, firme, ánimo, 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 fortaleza. Fortaleza de Dios para ti, para tu vida, para tu casa, tu familia. Acordémonos, oremos juntos y juntos venceremos en clamor a Dios. Dios te bendiga grandemente. Aleluya. Aleluya. Así que les ama la pastora de Conroe y les bendice grandemente. Dios te bendiga. Aquí los dejo con esta alabanza. Aleluya. Que la paz del Señor esté contigo. Y vamos a estar nuevamente el martes en la oración a las 9 de la noche. Bendiciones. Abrazos. Puedo confiar a donde Quieras ir, quiero llevar. Sí, mi Dios. Aleluya. Tú eres poderoso, Señor. Gracias, Dios. Inúndanos de tu amor, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Mi Señor, me inunde, me llene, que tu amor, mi Señor, me inunde. Te amo, Carlita. Aleluya, hermana Laura, los amo. Gracias, Señor, aleluya. Dios la bendiga, Dios la bendiga. Bendiciones. La paz de Dios contigo. Adelante. Bendiciones. Dios te bendiga. Bye. Bendiciones. Aleluya.